especial. Tengo poco tiempo, lamentablemente, así que vamos a intentar ir un poquito al grano directamente. Hoy terminamos la serie de estudios bíblicos con respecto a la doctrina de las Escrituras. Hemos hablado acerca de la naturaleza de las Escrituras, acerca del deber del creyente de escuchar, pero también de actuar conforme a las Escrituras. Hemos hablado también acerca de la inspiración de las Escrituras. Y hoy vamos a cerrar el tema con el poder de las Escrituras, pero que le he puesto como título: y la vida era la luz de la humanidad. Vamos a ir al libro, al Evangelio según San Juan, capítulo 1. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 4 al 5. Juan 1 del 4 al 5. Dice lo siguiente: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a ir también a la carta a los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 16 y 17. Efesios 6, versículos 16 y 17. Dice así el apóstol Pablo: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos brindas de escuchar tu palabra, de reunirnos, Señor, una vez más, para ser alimentados, Dios, Señor, para ser saciados de alimento verdadero, Dios, del pan verdadero que es tu palabra. Te pedimos, Padre eterno, que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu, en medio de nosotros, y que me ayudes a mí, Señor, en mi humana debilidad, Padre eterno, para poder exponer tu palabra, Señor. Estamos en tus manos, Padre Santo, Dios, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Creó al ser humano como un ser pleno, lleno, completo de la presencia de Dios, por lo cual el ser humano podría disfrutar de una comunión íntima y plena con su Creador. Pero cuando el ser humano decide alejarse de Dios a causa del pecado, a causa de la transgresión, su naturaleza se ve corrompida. Su naturaleza se ve dañada por esta enfermedad llamada pecado, por el cual también entró la muerte. Como consecuencia, el ser humano ya no puede tener esa estrecha comunión con su Creador debido a la santidad de Dios. A causa de su naturaleza, el hombre se ve destituido de la gloria de Dios, según Pablo en el libro de los Romanos. A partir de aquí, como especie, el ser humano se ve sumergido en una tenebrosa oscuridad, tanto moral como espiritual, de la que pareciera no tener ningún tipo de escapatoria. La maldad a causa del pecado era tal en la tierra y se había propagado con tanta rapidez y profundidad, que en Génesis capítulo 6, versículo 5, donde dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. De modo que vemos que el ser humano se había corrompido, se había pervertido profundamente, tanto moral como espiritualmente, y al haberse alejado de Dios y cohabitar lejos de Dios, eso lo sumergía aún más, si cabía, en esa miseria, en esa oscuridad. Y podríamos hacer una especie de paralelismo o de comparatoria con la parábola del hijo pródigo que hace el Señor. Todos conocemos esta parábola, que trata de que un hijo disfrutaba de todos los placeres, de todas las comodidades de la casa de su padre,
Pero un día decide pedirle su herencia, todo el dinero de su herencia, con el objetivo de independizarse y vivir su propia vida. Es bien conocido que este joven termina malgastando todo su dinero, desperdicia toda su herencia y termina revolcándose en el lodo con los cerdos. De la misma manera, el ser humano disfrutaba de la presencia de Dios, gozaba de la presencia de su Creador, de una comunión íntima, plena y perfecta con su Creador. Pero al apartarse de Dios a causa del pecado, el ser humano termina revolcándose en el lodo de su propia maldad, de su propio pecado. Así que en términos generales, podríamos decir que el ser humano se parece al hijo pródigo de la historia. En medio de esa oscuridad, a causa del pecado, el ser humano intenta volver a encontrar ese camino de vuelta a casa. Igual que el hijo de pródigo, cuando está revolcándose o comiendo junto con los cerdos, dice, recuerda todos los privilegios, todos los beneficios que tenía en casa de su padre e intenta volver a casa. El ser humano, en su oscuridad, en su perversión, intenta también buscar la manera de volverse a encontrar con Dios, de volver a darle un significado y un propósito tanto a su existencia como a la existencia misma. Y es en este escenario donde aparecen todas las religiones, donde aparecen todas las costumbres y las filosofías. Y con esto no quiero decir, con filosofía no quiero decir simplemente los grandes filósofos que pensaron y aportaron tanto al mundo, sino que también me refiero a nuestra propia filosofía de vida. Durante toda nuestra vida nosotros vamos construyendo nuestra propia cosmovisión en base a nuestras propias opiniones, en base a nuestro razonamiento, en base a nuestra propia experiencia de vida. El ser humano ha hecho eso durante toda la historia y no es más que un simple intento por volver a conectarse con Dios, volver a casa. En este escenario, como digo, el hombre empieza a hacerse preguntas clave y existenciales como ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué cosas están bien o mal objetivamente hablando? ¿Existe el alma o qué hay después de la muerte? El ser humano intenta por medio de filosofía, por medio de su propio razonamiento, proveer unas respuestas a todas estas cuestionantes tan trascendentales para la vida humana. En este escenario el hombre puede llegar a percibirse como sabio, porque debido a su propio razonamiento, él puede proveer de cierta manera respuestas a estas preguntas. Pero esto no es más que el ser humano revolcándose en su propio lodo. Porque al estar corrompido, nuestra naturaleza estar completamente corrompida debido al pecado, nuestra capacidad de razonar queda también subyugada a esa naturaleza pecaminosa. De tal manera que las conclusiones de nuestros razonamientos normalmente también son pecaminosos. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 22, cuando dice que el hombre profesando ser sabio, se volvieron necios. Pero para más INRI, el ser humano no solamente está castigado, nublado por su propia maldad, sino que las escrituras nos hablan de seres espirituales del reino de las tinieblas, que son entes que se encargan de colaborar en la perdición del ser humano y en el caos de toda la sociedad en su conjunto. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Efesios 6, 12, el apóstol Pablo nos dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, el hombre no solamente está subyugado por sus propias pasiones, por su propia naturaleza pecaminosa que lo lleva cada vez más a hundirse más en esa oscuridad y en el pecado, sino que también está atado por entes espirituales que lo hunden también aún más, si cabe, en la miseria. Y un gran ejemplo de esto, precisamente, es la decadencia moral y espiritual de nuestra sociedad hoy en día.
la inexistencia de objetividad y pensamiento crítico en cuestiones vitales para el ser humano, como lo sería la moral o los asuntos de la espiritualidad. Todas las desviaciones en estos tópicos surgen de la naturaleza pecaminosa del ser humano y son promulgados por estos entes de maldad espiritualmente. Paradójicamente, el ser humano se siente más libre cuando más se aleja de la verdad divina. ¿Por qué? Porque si Dios no existe, si no hay Dios, entonces todo se vale. Y este es uno de los mayores signos de cuando una persona se está alejando de Dios, que deja de identificar la realidad o ver la realidad a través del lente de la verdad divina. Y eso fue lo que precisamente sucedió en el huerto del Edén. Cuando Eva está teniendo el diálogo con la serpiente, lo que la serpiente, que es Satanás, cuestiona es la palabra de Dios, lo que Dios les había dicho. Con que Dios os ha dicho que el día que comáis de este fruto moriréis. Entonces, quizás el mayor signo de que una persona se está alejando de Dios es que deja de identificar los asuntos tan trascendentales, tanto para el alma como para el cuerpo del ser humano, con la verdad divina. Esta confusión disfrazada de autosuficiencia en la que vive el ser humano es donde Dios se le ocurre, vulgarmente hablando, poner en jaque esta supuesta sabiduría. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo nos dice: porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está que Él es quien prende a los sabios en su propia astucia. Así que el ser humano termina engañado por su propia sabiduría, por su propia astucia, y acaba patas arriba en cuanto a su forma de discernir la realidad. Porque vuelvo a repetir, si no hay Dios, si Dios no existe, entonces todo vale y todo está permitido. Podríamos decir que el ser humano se encuentra en una habitación oscura, completamente oscura, donde por intuición puede tener una idea de dónde está colocado, puedes tener una idea de dónde están los muebles de esa habitación, puedes confiar en esa intuición que tienes y aún así estar tremendamente equivocado. Sin embargo, Dios es un Dios que desea y se caracteriza por su predisposición de revelarse. Y es por eso, gracias a esta actitud de Dios, que nosotros contamos con las Escrituras, que son la revelación de Dios. Dios, por así decirlo, decide encender la luz en medio de la habitación para mostrarle al ser humano la perversidad de su camino, su condición espiritual. Pero no solamente esto, sino que también le revela su amor, su eterno amor, que está esperando por su arrepentimiento para poderlo restituir de donde había caído. El Salmo 119 y versículo 105, el salmista David dijo esta frase que tan conocida es por todos nosotros: tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Como vimos anteriores domingos, Dios se revela a través de las Escrituras. Tanto el Antiguo Testamento, los profetas y el Nuevo Testamento son la palabra inspirada, es decir, exhalada por Dios. Y por medio de ellas Dios revela su carácter santo, su voluntad para con el hombre y su esencia. Pero no solamente esto. Lo magnífico de las Escrituras es que no solamente Dios se revela a sí mismo, sino que Dios trae luz acerca de lo que el hombre es. Dios le revela al hombre y le imparte identidad y le dice lo que es a través de las Escrituras. Por ejemplo, según Dios, el hombre es un ser creado a su imagen y semejanza, por lo tanto posee valor y dignidad de manera objetiva en sí mismo, al ser la imagen de Dios. Pero nuestra sociedad, que está corrompida por el pecado y que está afectada por el mundo de las tinieblas, dice que el ser humano es en realidad una suerte de coincidencias sin ningún tipo de propósito y ningún tipo de sentido. Reducen el valor de una vida
en función del punto de desarrollo que éste se encuentre. Y reducen también la identidad del ser humano, del hombre y de la mujer, dependiendo de sus propias emociones y sentimientos que son subjetivos y volátiles. Porque de nuevo, si no hay Dios, entonces todo vale. Y yo mismo puedo dar el valor que yo quiera a mi propia vida y a mi propia existencia, sembrando de esta manera el caos. Y es esta falsa noción de independencia de Dios la que sume aún más al hombre en la oscuridad. Y solamente a través de la revelación de Dios, a través de las Escrituras, el hombre puede hallar ese camino de vuelta a casa que hablábamos al principio. Porque ellas alumbran el entendimiento, alumbran el razonamiento del ser humano. Expone a la luz nuestras erróneas conductas para que podamos ver con claridad el destino de nuestra ruta. Así que el poder de las Escrituras en parte radica en que por medio de ellas Dios ilumina al ser humano para que se dé cuenta de su estado espiritual, para que se dé cuenta de la perversidad de su camino y hacia dónde se está dirigiendo. Pero como leímos en Efesios 6:17, las Escrituras también son un arma. ¿Pero un arma en qué sentido y para luchar contra qué? Número uno, las Escrituras son un arma para vencer nuestra propia conducta pecaminosa. Las Escrituras nos sirven para que el Espíritu molde nuestro carácter conforme al de Cristo. En Romanos 8, versículo 13, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Así que las Escrituras son un medio por el cual Dios nos ayuda a batallar nuestras luchas con el pecado. Vivir en el Espíritu no es más que depender del Espíritu Santo para vivir de victoria en victoria sobre el pecado. ¿Y cómo podemos lograr esto? La respuesta nos los da el propio apóstol Pablo en este mismo capítulo, pero en el versículo 5, Romanos 8:5. El apóstol Pablo dice lo siguiente: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Y qué son las cosas del Espíritu? El apóstol Pablo se refería con este término a aquellas actividades que nos mantienen cerca de Dios. Dígase la oración, congregarse, el ayuno y por supuesto leer y estudiar la palabra de Dios. De modo que la santificación es una obra del Espíritu Santo que hace en el creyente, pero es el creyente el que debe de ocuparse de las cosas del Espíritu. ¿Amén? Pero claro, el contexto de Efesios 6:16 no es en realidad la victoria sobre el pecado en el creyente, sino que es la batalla contra huestes de maldad que gobiernan la sociedad de ahí afuera. Y es en este contexto donde Pablo dice que las Escrituras, la palabra, son la espada del Espíritu. Así que las Escrituras son la espada del Espíritu para afrontar las luchas contra las huestes de maldad que gobiernan este mundo. Pero, ¿por qué las Escrituras son un arma en esta guerra espiritual por el alma del ser humano? Como dijimos anteriormente, el ser humano está sumergido en esta tenebrosa oscuridad espiritual y moral de la que no puede zafarse por sí solo. Las Escrituras apuntan a Cristo y Cristo es la luz del ser humano, como leímos en Juan 1. De modo que el hombre en su estado de oscuridad es retado y es reprendido precisamente por la luz y por eso lo rechaza. Sin embargo, es la única vía posible para que el ser humano pueda restituir la imagen de Dios en sí mismo y poder vivir una vida de comunión con Dios. Pues como vimos algunos domingos atrás, la esencia de las Escrituras o la naturaleza de las Escrituras es Cristo mismo, y esta es la luz que ilumina a todos los hombres.
Es por eso que las Escrituras gozan del poder para que la iglesia pueda ofrecer resistencia a la cultura que está gobernada por las tinieblas. Pero esto mejor lo recalca el teólogo luterano Fitzer cuando dijo que si se quitara a Cristo de las Escrituras, ¿qué ibas a encontrar aún de resplandeciente en ellas? De modo que el poder de las Escrituras radica en que éstas nos apuntan y nos llevan a Cristo. Pero nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos reconocer que hemos pecado de omisión frente a esta realidad, frente a los problemas de la sociedad que también son los nuestros. Ignoramos completamente que, a diferencia de lo que puede dictar nuestro razonamiento religioso, nosotros no debemos huir del mundo. Debemos huir de las prácticas del mundo, pero no de las personas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque en esto precisamente consiste el Evangelio, en que Dios, viendo el problema del ser humano, la realidad pecaminosa del ser humano, no le da la espalda a los hombres, sino que al contrario decide encarnarse, decide volverse hombre para rescatar a los hombres de su oscuridad. Y esta es la esencia del cristianismo. Nosotros no deberíamos dar la espalda a la realidad, no deberíamos dar la espalda al mundo, sino que deberíamos introducirnos precisamente en el mundo para redimirlo, porque este es el Evangelio. Cometimos el error, sobre todo en la edad medieval, cuando surgieron los primeros monasterios, los primeros monjes y monjas que decidían apartarse del mundo para vivir una vida asceta, alejada de todo el mundo, para supuestamente buscar a Dios. Esto puede sonar muy espiritual y puede sonar muy piadoso, pero no concuerda con el estilo de vida que llevaba Cristo aquí en la tierra. Cristo, siendo Dios hecho carne, compartía mesa con los peores pecadores, con las personas más rechazadas de la sociedad. Nosotros deberíamos imitar ese ejemplo de Cristo, pues la iglesia está llamada precisamente a ser columna y baluarte de la verdad que es el propio Cristo. Una vez alguien dijo que las ideas tienen consecuencias, pero nosotros vivimos como si no estuviésemos enterados de esta verdad. Pues nosotros tratamos las verdades de las Escrituras, tanto la verdad que nosotros leemos en la palabra como las verdades que se predican desde el púlpito, como simples mantras que nosotros repetimos una y otra vez para sentirnos bien con nosotros mismos. Las predicaciones y las palabras que hay en este libro las tratamos simplemente como mantras, y las dejamos ahí, en el mundo de las ideas. Simplemente para cuando nosotros venimos a hacer nuestras prácticas religiosas. Vivimos enclaustrados en nuestra iglesia local y en la comodidad de nuestras reuniones comunitarias. Pero estas ideas, estas verdades que nos transmite la palabra, esta verdad del Evangelio que es Cristo mismo, no tiene demasiada efectividad en ese mundo de las ideas. Tenemos que bajar esas ideas y ponerlas por obras, ponerlas en prácticas, difundirlas, predicarlas, vivirlas, convertirnos en esa verdad. Porque las ideas tienen consecuencias. Un mayor ejemplo de esto es precisamente la reforma protestante de la iglesia. El Señor, podríamos decir, por medio del personaje de Martín Lutero, recuperó una de las dos verdades más fundamentales del Evangelio. Uno es la justificación por la fe sola y la otra es el sacerdocio de todos los creyentes. El cristianismo, debido al imperialismo de la Iglesia Católica, se había convertido simplemente en una aceptación cultural. Tú eres cristiano porque perteneces al imperio. Pero con la justificación por la fe sola, Martín Lutero le dio un énfasis diferente a la fe. La fe se convertía en una confianza en Dios, depositada en la obra redentora de Cristo, de tal manera que el ser humano, el creyente, era justificado no solamente de manera judicial, como quien es declarado justo en un juicio, sino que por una obra del Espíritu Santo, la persona se volvía justo en su ser. Era una persona justa,
esa justificación se encarnaba, digamos, en la persona. De tal manera que la persona debía actuar con justicia a causa de esa obra del Espíritu Santo. La doctrina del sacerdocio universal quitó la idea de unas supuestas autoridades impuestas por Dios y estableció un gobierno más llano, el cual es el que la Biblia ofrece. De modo que el pensamiento teológico, el pensamiento de las Escrituras, trajo un cambio no solamente en el mundo religioso de la iglesia, sino también un cambio a nivel social y político. Así que nuestras ideas de Dios, nuestra forma de vivirlas y de predicarlas, va a tener y debería tener un impacto no solamente en nuestro mundo de iglesia, sino también en nuestra sociedad. Así que nosotros debemos permanecer y descansar en el poder de las Escrituras para iluminar al hombre y en nuestra propia sociedad. Necesitamos valentía para poder vivir, exponer y defender la verdad de Cristo, porque las Escrituras tienen el poder de revelar a Cristo, y Cristo es la máxima expresión de lo que Dios es. Y quiero que te quedes con la siguiente frase, porque es el corazón de todo el mensaje. Nuestra espada es la palabra es Cristo, y Cristo la luz que ilumina y transforma al ser humano. Y para terminar, y hablando de la Reforma, quiero terminar con una de mis frases favoritas de Martín Lutero. En esta ocasión lo habían llamado para retractarse de todas sus declaraciones. En 1521, frente al emperador Carlos V, dijo las siguientes palabras: a menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, estoy obligado por las Escrituras que he citado, y mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Amén. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por hablarnos, por darnos, Señor, de tu palabra, Señor, que es un refrigerio, Señor, para nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a poder predicar tu palabra, a poder influenciar, Señor, en nuestra sociedad a través de la verdad de las Escrituras, el cual es el propio Cristo. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a no solamente hablar de santidad, sino ser santos, a no solamente hablar de justificación, sino ser justos, hacer, Señor, el mensaje, a encarnar el mensaje en nuestras vidas, Padre Santo. Transfórmanos, Padre Santo. Transfórmanos, Señor, con tu Espíritu, nuestros corazones, nuestras conciencias, de tal manera que nuestras conciencias, Señor, sean cautivadas por tu palabra. Estamos en tus manos, Padre eterno, Señor. Dirígenos hacia eso, Señor, que tú quieres. Una iglesia que no rechaza, una iglesia que tiene misericordia, que siente pena por el dolor ajeno, por la condición pecaminosa ajena, que no mira a los pecadores por encima del hombro, sino que los miras con compasión, reconociéndose a sí misma en ellos, porque tú nos amaste, aun siendo nosotros pecadores, y estamos llamados a hacer exactamente lo mismo, a tener ese mismo pensar que hubo en Cristo, y no tenernos a nosotros mismos por encima de los demás, sino al revés, porque Cristo, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que tú te humillaste, Señor, hasta lo sumo para tener muerte y muerte de cruz por amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.